Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Curan. Hoy queremos tocar un tema muy especial. Estamos en el mes de junio y pues tenemos un festejado importante dentro de las familias, dentro de los hogares, y es los padres. Nuestro tema de hoy se llama Papá, ¿cuándo fue tu último chequeo? Y para eso hemos invitado a una persona muy especial que trata a pacientes, hombres y mujeres, pero en este caso queremos tocar un tema puntual con los varones, y ella es la doctora Angélica Vivas, especialista en medicina interna. Le damos la bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctora, por la invitación y por hacer este espacio para compartir un poquito con nuestros pacientes. Gracias, doctora, nuevamente, y quiero que me cuente un poquito sobre su especialidad, dónde la realizó, cuál ha sido su experiencia para que la audiencia la pueda conocer. Con mucho gusto. Bueno, mi especialidad es la medicina interna. Yo me gradué en Venezuela, yo soy de Venezuela, hice mi posgrado en el Hospital Militar Carlos Arvelo en la ciudad de Caracas. Muy bien, doctora, un poquito para poder irnos adentrando en lo que tiene que ver con este tema. Quisiera que nos diga, dentro de su experiencia, ¿cuál paciente es más difícil de atender? ¿Las mujeres o los hombres? Bueno, dentro de todo este contexto podemos ver que las mujeres tendemos a ser más cuidadosas con nuestra salud. Acudimos de forma más temprana al médico, al contrario de los caballeros, que por su condición, y creo que es un tema cultural, ¿no? O de orgullo tal vez, el hombre tiende a dejar o pasar todas estas sintomatologías que pueden dar las patologías de forma temprana, y ya nos llegan con una patología avanzada con complicaciones. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el paciente masculino más difícil de atender porque ya viene con estas patologías avanzadas y con muchas complicaciones. ¿Y cuál es la excusa más frecuente que ellos ponen para poder acudir al médico? Generalmente los caballeros tienen una percepción de ser el fuerte, ¿no? de la población, su misma contextura muscular, el mismo hecho de sus características hormonales tienden a ser los más fuertes. Y desde años atrás es ese proveedor, protector de la familia, y tiende a dejar desapercibido todos estos síntomas de múltiples patologías que pueden afectar a los caballeros y pueden empeorarse en el transcurso del tiempo si no se da una atención temprana. Muy bien. Doc, creo que es prudente en este momento explicarles un poco a quién atiende el médico internista, qué tipo de enfermedades, como que para que la gente vaya un poco poniéndose en contexto de los temas que vamos a ir hablando. Bien. Sí, es una duda que siempre se genera en la población y nos pregunta, ¿y qué hace un médico internista? El médico internista es un especialista que está encargado de ver solo pacientes adultos y da una atención integral al paciente, capaz de engranar todos estos síntomas de múltiples patologías y sistemas para poder llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento oportuno. Hay una diferencia obviamente importante entre el médico general y el internista, y es lo que confunden mucho, ¿no? Aparte de los años de estudio, obviamente el conocimiento, en este caso, que les otorga la especialidad, ¿no? Sí, así es. Nos tienden a encasillar como ese médico general. El médico general es esa especialidad donde tiene el primer contacto con el paciente, ¿sí? Pero a diferencia del médico internista, tenemos una especialización con la capacidad de poder atender patologías complejas, tanto metabólicas, cardiovasculares, infecciosas, enfermedades también inmunológicas, y podemos hacer ver al paciente como un todo y poder discernir a veces en algunas patologías que son difíciles de diagnosticar, y al hacer este engranaje, este enfoque de forma integral, podemos llegar a diagnósticos. Y también cuando hay pacientes complejos, más que todos adultos mayores, donde hay múltiples patologías, que son pacientes polimedicados, también hacer ese equilibrio, ¿no? Porque a veces van a una especialidad a la otra, pero el internista trata de hacer una
una apreciación en general de ese paciente. Como un manejo holístico, ¿no? Holístico en general del paciente y no tal vez como se podría ver. Es importante en la medicina hacer un trabajo en equipo y mientras el paciente sea visto por un equipo multidisciplinario, pues se favorece de poder mejorar sus patologías. Sin embargo, el internista a veces es considerado como el director de la orquesta, ¿no? Dentro de ese equipo multidisciplinario, tratar de ordenar un poco las ideas de todos y poder evitar esa polifarmacia a veces en el paciente que tanto se queja el paciente. Sí, justamente iba a decirle que a veces también se lo considera como el detective de la medicina, ¿no? Porque al tener este conocimiento y abarcar justamente de manera integral este tipo de especialidades y el manejo hace que busque varias patologías, quizás no a diferencia de las especialidades que son únicas o subespecialidades en este caso, en la que vamos directo justamente al manejo del riñón, del pulmón, del corazón, ¿no? Ustedes están como que más pendientes, más enfocados en buscar qué es lo que puede haber o estar alterado en los diferentes sistemas del cuerpo. En ese sentido, Doc, ¿usted qué tipo de paciente atiende más? ¿Con qué enfermedades son los que más comúnmente aquí en Santo Domingo, en nuestra provincia, está atendiendo? Bien, en Santo Domingo pues es un arsenal bastante amplio de las patologías que podemos ver, pero como también es descrito a nivel mundial, los pacientes con enfermedades cardiovasculares es en su mayoría, bueno, yo ahorita estoy en la parte pública, es la mayoría, el grueso de pacientes que nos llegan, pacientes ya con complicaciones cardiovasculares, entre ellos infartos cerebrales, infartos al miocardio, pacientes también con patología metabólica como es la diabetes mellitus, en su mayoría diabéticos tipo 2, con la gran cantidad de complicaciones que trae esta patología, también sin dejar a un lado las enfermedades infecciosas, dentro de las más comunes, respiratorias, de vías urinarias, gastrointestinales, pero en nuestra provincia es importante o es relevante por zona endémica de tuberculosis. Entonces tenemos una gran cantidad de pacientes con tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar. Y bueno, me gustaría aprovechar la oportunidad de que un gran grueso de los pacientes que atendemos en el hospital es pacientes con VIH. Entonces es una patología que es prevenible y tenemos una gran cantidad de pacientes en nuestra población. Y justamente ahí tiene mucho que ver también este papel del hombre, ¿no? Yo no sé qué porcentaje puede existir o cómo está la división o el impacto de la enfermedad dependiendo del sexo, pero pienso que los hombres son los que se afectan de manera importante con el VIH, ¿no? Y es como usted dice, una enfermedad prevenible. Así es. Bueno, Doc, ya un poquito teniendo una base, un conocimiento de lo que la doctora justamente atiende, me gustaría un poco ya ir entrando justamente ya en la materia, ¿no? Ir desarrollando las enfermedades que pueden darse y que podemos abordar en estas conversaciones para que la gente justamente se identifique con ellas, y la idea es prevención, ¿no? Hacemos estos espacios con esa idea de prevenir las enfermedades porque entendemos que también en una conversación puede salir algún tema en particular que haga que promueva que la gente vaya al médico. En ese sentido, Doc, los hombres específicamente, ¿cuáles son las enfermedades que pueden estar afectando al hombre de forma quizás silenciosa, que ellos no lo noten, pero que tienen que acudir al médico para poder descartarlas? Así es. El hombre, al contrario, por ejemplo, que la mujer, donde tenemos cierta protección hasta cierta edad por la carga estrogénica que tenemos, pues está más predispuesto a tener enfermedades cardiovasculares. Dentro de todas vamos a mencionar la hipertensión arterial, donde ha sido llamado el enemigo silencioso. Es una patología donde los síntomas pueden pasar desapercibidos o no dar sintomatología. Y al estar un paciente con hipertensión arterial de forma crónica, pues puede afectar múltiples órganos y sistemas, y tener el riesgo de algún evento cardiovascular como lo que es un infarto al miocardio y un evento cerebrovascular. Y es una enfermedad que si hacemos prevención y hacemos chequeos médicos simplemente con una toma de signos vitales, podemos hacer un diagnóstico temprano y poder tratar a este paciente. También las enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, de una vez que empieza a dar sintomatología, pues ya el paciente tiene una cantidad de cambios fisiopatológicos en sus organismos que ya pueden llevar a complicaciones que son atribuidas a la diabetes mellitus.
También en los caballeros está el cáncer prostático, que es importante en los varones hacer el chequeo o el tamizaje que tenemos que hacer de descarte de cáncer prostático, y también el cáncer colorectal, que también en nuestra población pues sí hay una incidencia de cáncer colorectal, y esto está establecido para ciertas edades, hay ya protocolizados los estudios que deben hacer en estos pacientes. También hay el tema de que conocemos que la mayoría de hombres son los que comen mucho, ¿no? Tienen como que más apetito que las mujeres, entonces hay ciertas enfermedades aliadas al colesterol, a los triglicéridos, que también son de predominio en ellos, ¿no? Así es, sí, en estos pacientes pues sí tendemos a tener por su misma estilos de vida en los caballeros, en los hombres, donde el perfil lipídico va a estar alterado, ¿no? Entonces podemos tener dislipidemias, lo que lleva a enfermedades cardiovasculares. Entonces sí es importante hacer este tamizaje para detectar a tiempo, hacer cambios de estilos de vida y tratamiento también farmacológico. Justamente hablando de que estas enfermedades pueden evolucionar de manera silenciosa y pueden progresar hasta complicaciones importantes de los pacientes, ahí se viene otra pregunta. Entonces, ¿en qué momento es oportuno quizás hacer valoraciones? Como por ejemplo el cáncer de próstata es una vez por año, ¿no? En el resto de enfermedades, ¿cómo sería la frecuencia del control que debería hacerse con el especialista? Bien, los chequeos médicos siempre hay que hacer valoraciones médicas, ¿no? Pero dependiendo de la población y de la edad, podemos, o se cita de acuerdo a la literatura, que después de los 18 años hasta los 40 años debemos hacer chequeos médicos cada 2 a 3 años, en dependencia de los factores de riesgo familiares, genéticos o sintomatología del paciente. Pero es mandatorio hacer un chequeo completo, integral del paciente, en este caso de los hombres, a partir de los 40 años, con tamizaje de signos vitales, buscando alteraciones como la hipertensión arterial, así como exámenes de laboratorio rutinario, donde vamos a ver biometría, ver algunas alteraciones hematológicas, anemia, entre otras patologías. También su función en la parte metabólica, una glicemia en ayunas, descartar alteraciones del metabolismo de la glucosa, la diabetes mellitus. El perfil lipídico es importante hacer en este caso, y ya a partir de los 40 años ya tenemos que hacer tamizaje para descartar cáncer de próstata. Dentro de ellos pues es fundamental hacer el antígeno prostático y también evaluaciones como el tacto rectal para descartar crecimientos a nivel prostático. Okay. Doc, ahora que usted comenta sobre las enfermedades metabólicas, que realmente es un boom ahora en el tema médico porque tenemos mucho arsenal de medicamentos para poder controlarla, para evitar el riesgo cardiovascular. En los hombres es muy común que nosotros veamos a hombres con la pancita o la barriga muy grande. Me gustaría que pueda comentarles a justamente esta población, y bueno, también se encaja la mujer, ¿no? Porque es entre hombres y mujeres, pero hago énfasis porque es muy común ver justamente a varones barrigones, como a veces suelen comentar, ¿no? Entonces eso me gustaría que por favor lo aclaremos para que la gente sepa lo importante justamente de cuidarnos. Sí, tenemos en nuestra población cada vez el tema de la obesidad, que antes no le tomamos importancia, pero al pasar el tiempo, de acuerdo a los estudios, la obesidad es un factor determinante y de riesgo para múltiples patologías. Es cierto, la obesidad a nivel troncal, ¿sí? La obesidad a nivel abdominal está determinada como factor de riesgo, y una vez que esto ocurre, esto es lo que podemos ver de forma macroscópica. Ya una vez que ocurre esto, tenemos lo que es la obesidad o la acumulación de estos tipos de ácidos grasos a nivel visceral, que es justamente la que nos lleva a estos factores de riesgo. Entonces es importante mantener un peso corporal adecuado y mantener estilos de vida que promueven evitar la obesidad, como es la actividad física y una alimentación de forma equilibrada y saludable. Justamente, la doctora nos ha dicho la frecuencia con la que deberían haber los controles, y yo creo que hay mucha gente que lo sabe, ¿no? Al menos una vez por año, incluso el tema de la condición laboral que cada uno tenga también nos orienta a los controles médicos. Sin embargo, depende de uno mismo poder escoger el camino que queremos seguir, y ahí es donde justamente quería entrar a los hábitos que usted nos acaba de hablar. ¿Cuáles serían esos hábitos más saludables para tomar en cuenta? Sí, dentro de todas las medidas que nosotros podemos tomar, es importante la alimentación. La alimentación es fundamental, evitar lo que son el consumo de azúcares refinados,
evitar los alimentos procesados. Mientras más natural sea el alimento, pues es más favorable para nuestra salud, así como evitar el consumo de grasas saturadas. Aparte de eso, el ejercicio es fundamental, ¿sí? Tanto la alimentación como el ejercicio son las píldoras mágicas para casi la mayoría de enfermedades. Es importante hacer una actividad física de forma constante. Y bueno, también hacer una actividad física, no solamente que haga el ejercicio cardiovascular, sino también está demostrado que debemos hacer ejercicio de fuerza. También dentro de todo estas medidas, hidratarnos de forma adecuada, aparte evitar el estrés, mantener una salud emocional que también está asociada con múltiples patologías. Dentro de esas son las más importantes de cambio de estilo de vida que podemos favorecer a los pacientes para disminuir estas patologías. Se ha asociado también un poco el consumo de tabaco y alcohol al varón, ¿no? Es como que está condicionado un poco más a este grupo de pacientes, y en ese caso también es importante considerar esto, ¿no? Dejar esos hábitos negativos, realmente sumar el ejercicio, sumar los hábitos alimenticios, la dieta, comer mejor, tomarlo con más calma, dejar el estrés a un lado, son lo que realmente va a beneficiar en este caso a todo paciente, ¿no? Así es. Y en este sentido, doctora, los hábitos de sueño, ¿qué tan importantes o qué impacto tienen? Fundamental. El descansar es importante porque el organismo requiere de unas 7, 8 o incluso hasta 9 horas de descanso, porque es allí donde nuestros tejidos pueden hacer la regeneración celular, y es importante tomar ese descanso y que sea un descanso reparador. Ya al pasar de los tiempos y dependiendo de cada paciente podemos tener estas alteraciones del sueño. Y es importante buscar la causa, hacer incluso buenos hábitos para el sueño. En nuestra época es muy común que todos dependemos, por ejemplo, de la tecnología, y cosas tan importantes como alejarnos de la pantalla para hacer un buen hábito del sueño. Es fundamental porque está asociado y se ha determinado mediante trabajos científicos que, por ejemplo, el gremio médico, que trabajamos durante la noche, que no tenemos unas horas de descanso de forma adecuada, tenemos riesgo cardiovascular más elevado que los pacientes que no lo hacen. Entonces es fundamental tener un sueño adecuado y reparador. Sí, justamente traigo a colación, el día de hoy recibí una llamada de un paciente que lo veía por primera vez. Le mandé a hacer exámenes, es un paciente diabético y los niveles de glucosa totalmente fuera de rango. Me llamó mucho la atención, un paciente con un perímetro abdominal importante, ya se lo ve en sobrepeso, y hoy que estábamos haciendo la revisión de estos resultados, hablábamos del tema de alimentación, y él me decía: doctora, yo como bastante bien, tengo buenos hábitos, pero la glucosa no se me controla, estoy gordo, ¿qué puede ser? Entonces, buscando un poco en la conversación con este paciente, me decía: doctora, no sé si influye el sueño, ¿no? Y por eso lo traje justamente a colación ahora en el tema. Decía: no duermo bien, realmente no puedo dormir. Y como usted dice, el sueño para el control incluso de enfermedades ya preestablecidas puede ser el que le ponga el pie, ¿no? Están con el ejercicio, están con el tema alimentario, pero no duerme bien y ven que no llegamos a objetivo. Entonces este es un tema más común de lo que a veces pensamos. Nos enfocamos mucho en dar las indicaciones nutricionales, en hablarles de los ejercicios que deben hacer, caminata, ejercicios de fuerza, y a veces no tocamos este punto, y realmente me estaba pasando hoy. Yo no le pregunté sobre sus hábitos de sueño hasta que un poco buscando él mismo me dijo: ¿influirá el sueño en mis enfermedades? Y sí, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí vamos también un poco extrapolando el tema del hombre, porque al hablar que es el proveedor, justamente es el que está buscando cómo llevar a su casa lo que necesitamos, ¿no? Los ingresos, y quizás ahí pues las malas noches, preocupaciones de que tiene que cumplir con su rol, pueden afectar la carga de estrés y la parte de sueño. Así que es importante que eso también lo consideren, en este caso los varones, y lo tomen en cuenta. Sí, justo dentro de las patologías que afectan a los hombres, nosotras las mujeres tendemos a consultar más por temas depresivos y emocionales, buscar siempre esa atención psicológica y psiquiátrica. En cambio en el hombre no. Ellos pueden estar pasando por estas circunstancias, sobrecargas de trabajo, tal vez preocupaciones,
pero no tienden a buscar la ayuda. Y es por eso que en este tipo de población la cantidad de suicidios es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Así que pues es un llamado que cuando se sientan agobiados, preocupados, buscar ayuda, expresarse y no desmerecer estas patologías que pueden llevarle ya a tomar unas decisiones tan drásticas como es el suicidio. Doc, pasando al tema de los hábitos alimenticios, ¿qué errores son muy frecuentes en la alimentación? Por ejemplo, yo tengo pacientes que cuando vemos que está comiendo, es muy típico comer el arroz y comer el verde. Les gusta mucho comer el verde asado. Entonces pienso que uno de los errores que yo podría mencionar es aumentar la cantidad de carbohidratos que quizás no lo asumen, ¿no? Porque no sé, la población, hay gente que asume cuál es un carbohidrato, pero hay otra que no. Pero ¿cuáles errores podría usted comentarnos, aparte que son muy comunes en cuanto a la alimentación en el día a día o la cotidianidad, que están perjudicando a la salud metabólica? Es un tema bastante importante y creo que tiene que ver con la incidencia tan alta de enfermedades metabólicas en nuestra población. Una es el alto consumo de carbohidratos, justamente desde el punto de vista cultural y de educación también, y a veces también lo tomo como un tema de economía. Los pacientes y la población en general tiende a consumir una alta cantidad de carbohidratos y esto está también en boga en la actualidad porque hay una transformación incluso de la pirámide de alimentación donde podían los carbohidratos y eso está totalmente invertido. Entonces es cierto que los carbohidratos son importantes, todos los grupos de alimentos como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas son importantes, pero debemos consumir en cantidades adecuadas para cada tipo de paciente. Dentro de los errores que cometemos en esta combinación múltiple de carbohidratos, ¿no? Y carbohidratos con una carga elevada, ¿sí? Son cantidades de, por ejemplo, el arroz más el verde, muchas veces van acompañados de pastas también, entonces tratar de consumir un solo carbohidrato. Dentro de los errores frecuentes, y creo que en toda la población, es la velocidad con la que consumimos los alimentos es importante, porque el paciente generalmente por temas de tiempo o por la ansiedad de comer, se devora su plato de comida y no da tiempo de hacer todos estos mecanismos fisiológicos para entender que ya estamos satisfechos de saciedad. Entonces, como recomendaciones, hacer en calma nuestra comida, disfrutar los alimentos, hacerlo de una forma lenta para poder activar esta eje hormonal que se da para necesitar o sentir nosotros ya que estamos llenos, que estamos saciados. También la bebida de bebidas azucaradas, procesadas, es muy frecuente, también, ¿no? Energizante, las colas donde tiene un alto contenido de azúcar, es muy, muy frecuente que vemos acá en la población. Y ahí hago esa connotación, Doc, a buena hora trajo este tema porque, por ejemplo, en los varones, los conductores, los que hacen tráiler, los que tienen en la noche, ellos tienden mucho a consumir bebida energizante, que es muy alta en azúcar justamente para mantenerse despiertos. Y esto nos está dando también un impacto en la parte cardiovascular e incluso en mi especialidad hemos tenido casos de ya alteración o enfermedades glomerulares a causa de el consumo de bebidas energizantes. Sí, es en ese tipo de población, en el gremio incluso nuestro, vemos a colegas que para pasar, ¿no?, las malas noches consumen este tipo de energizantes donde están totalmente relacionados con aumento del riesgo cardiovascular e incluso en algunos pacientes desencadenan arritmias que pueden llegar a ser mortales y hemos tenido algunos casos en nuestros centros de salud por este tipo de alteraciones. Entonces no es recomendable el consumo de este tipo de energizantes en los pacientes ya que están asociados a múltiples efectos no beneficiosos para nuestra salud. Y más aún si el paciente es hipertenso, si es diabético, va a ser una bomba de tiempo realmente, ¿no? El consumo de esto. Así es. Bueno, sí, Doc, ahora vamos a un segmento que un poco a veces genera polémica y es el de mitos, ¿sí? El de mitos, y quisiera que me responda brevemente sobre estos que nos han dejado por acá. Si me siento bien, no necesito ir al médico. Falso.
siempre tenemos que hacer los chequeos médicos porque, como hablamos, hay patologías silenciosas que no nos dan sintomatología y con chequeos médicos podemos hacer un diagnóstico precoz. La hipertensión siempre da síntomas. No, es el enemigo silencioso. Entonces sí tenemos que hacer chequeos frecuentes de signos vitales y poder detectarla a tiempo. ¿La diabetes se detecta fácilmente porque da sed? No, falso. Para que llegara a ese episodio de sed, ya han transcurrido muchos años donde ya ese estado de hiperglicemia ya ha afectado de forma notoria nuestra salud. ¿Hacer ejercicio los fines de semana compensa una vida sedentaria? No del todo. Sí, hacer ejercicio, guerrero de fines de semana, comparado con el que no lo hace, está bien, ¿sí? Porque disminuye más o menos en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las recomendaciones es de hacer ejercicio entre unos 150 a 300 minutos en la semana, combinado con ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Y bueno, hay otras guías que recomiendan no tener más de 2 días de descanso. Adicional, esta actividad que es forzada, hacerla el fin de semana, nos puede traer agotamiento muscular, lesiones musculares con mayor frecuencia. Entonces, no es tan recomendable. Lo recomendable es ser más constante y distribuir ese ejercicio durante toda la semana. Doc, ahora quisiera que le cuente a la audiencia, que siempre nos gusta estar con esos casos particulares. ¿Cuál ha sido el caso o una experiencia de algún paciente que usted pueda contarnos en función a la importancia de los chequeos preventivos, que quizás marcó la diferencia? Sí, de tantos que recuerdo, hay un paciente que estuve viendo en el posgrado. Me acuerdo, su nombre es Johnny. Él era el jefe de la policía militar para ese momento, un hombre pues proveedor, fuerte, se ejercitaba, un esposo y padre maravilloso. Y él tenía dolores óseos con mucha frecuencia que los atribuía tal vez a su actividad física. El señor Johnny le diagnosticamos un mieloma, una enfermedad hemato-oncológica, y lastimosamente cuando llegó a hacer consulta médica pues ya fue tarde, ya había un compromiso renal, ya había un compromiso óseo importante. A pesar de tratamiento que se le dio de forma inmediata, el desenlace fue fatal. Entonces, sí, triste tal vez, una enfermedad que sí su pronóstico es bastante sombrío, sin embargo, tal vez si se hubiese detectado en una forma inicial, a lo mejor su expectativa de vida habría cambiado, ¿no? Su diagnóstico habría sido un tratamiento a tiempo. Entonces, sí, ese caso siempre me marca porque también a veces hay casos donde se hace empatía con el paciente y justamente con el paciente. Y con esta base de su experiencia de este tipo de casos, entonces, ¿qué le podría decir a ese padre que se dedica a cuidar de los demás, pero a veces olvida que él también tiene que preocuparse de su salud? ¿Cuál sería su mensaje? Sí, bueno, el mensaje para todos estos padres es incitarles al autocuidado, ¿sí? Que ustedes tienen que también ir a hacerse sus valoraciones médicas, no desestimar aquel síntoma por mínimo que parezca, acudir al médico, hacerse los chequeos médicos que ya están establecidos realizar, porque si ustedes están saludables pueden continuar siendo ese protector, ese proveedor para toda su familia. Justamente este Día del Padre queremos recordar a estos hombres que realmente son el jefe de familia, incluso el que provee esa imagen a nuestros hijos, del que les da ese ejemplo de que cuidarse también es un acto de amor y que cuidarse es una responsabilidad, ¿no? Que nuestros hijos lo que quieren son padres sanos, son padres que nos duren años en los hogares y que nos acompañen justamente en ese rol, ¿no? De cuidar, de proteger y de sacar adelante a la familia. Ha sido un bonito momento, ha sido un espacio en el que hemos podido hablar de justamente esas enfermedades que afectan al padre. Esperamos tenerle a la doctora hablándonos de otros temas más, quizás enfocado ya en la población en general, porque es importante siempre conocer de esas enfermedades que están en casa, que nos están afectando, que están siendo a veces por el desconocimiento un problema y no las estamos llevando de la manera que debería ser. Doctora, le agradecemos mucho. Espero que le haya gustado este espacio de conversación y pueda acompañarnos en otro momento.
Gracias, doctora, por la invitación, siempre en gratitud, y felicitarle por hacer un espacio como este para nuestros pacientes y compartir estas experiencias y pequeños conocimientos y sugerencias también a la población en general, siempre en pro de la salud de todos nuestros pacientes. Bueno, los esperamos en un nuevo episodio de Conversaciones que Curan.